Bueno, pues es el momento de presentarles al predicador de este día. Todos lo conocemos, todos sabemos su currículum, de dónde viene, qué es lo que hacía, a lo que se dedica ahora. Entonces es un gran placer poderlo presentar y darle este tiempo para le enseñar de cada uno y para que nos oriente y nos siga guiando con su palabra. Con ustedes, don Leodelmo Zúñiga. ¿Lista su Biblia? Pueden sentarse, hermanos, por favor. Agradecemos a Dios en esta mañana por permitirnos el privilegio de compartir, de ser parte de esta comunión. Bienvenido cada uno de ustedes en esta hermosa hora. Si recuerdan que hemos estado tocando el tema hace 2 domingos, se recuerdan que hace 2 domingos enseñamos acerca del arrepentimiento. Ese fue el tema. No vamos a tocar así la misma frase, pero el significado es el mismo. El tema de esta hermosa mañana es ¿cómo respondes al llamado de tu Dios o de Dios? ¿Cómo respondemos al llamado de Dios? ¿Cómo es la respuesta que nosotros damos? Y para eso quisiera que antes de leer la palabra, así como están, cierren sus ojitos. Padre Celestial, en esta hermosa mañana, nuestros corazones humillados, necesitados, se presentan a ti. Mira, aquí estamos, pudiendo estar haciendo otras cosas, pero para nuestro corazón fue más importante el estar aquí presente para oír de ti. Y eso solo puede decir una cosa, Padre, que hay necesidad en nuestros corazones. Y con un corazón humilde decimos, habla a nosotros, enséñanos, porque queremos agradarte, queremos que te glorifiques en cada una de nuestras vidas. Y la esperanza que nos sostiene y nos tiene acá es que uno de estos días vamos a partir y nos iremos de este mundo para estar con Cristo por la eternidad. Padre, ayúdanos a acelerar el trabajo sobre la faz de esta tierra. Levanta obreros, como tú hablaste por las profecías hoy. Por las profecías diste, declaraste, enseñaste. Gracias. Dirige nuestros pensamientos y enséñanos a hacer tu voluntad. Ahí donde nos falta entendimiento, sobrepasa y sobrecubre el corazón y da entendimiento. Allí donde falta acciones de amor, de misericordia, de compasión, de bondad, sobrepasa todo eso y da entendimiento a nosotros y ayúdanos para hacer tu voluntad. Gracias. Aquí está mi corazón para que lo inspires y uses esta bocina para el beneficio de tus santos hijos.
Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me dijeron el otro día que hablaba muy rápido y que quieren que hable más despacito, ¿verdad? Pero es que a veces se emociona uno. Pero voy a tratar de hacerlo despacito, ¿verdad? Así, para no emocionarme, para que vayamos despacito. Váyanse al libro de Romanos, capítulo 9. El tema, dijimos, ¿cómo respondes al llamado de tu Dios? Romanos 9. Vamos a leer el verso 13. Romanos 9:13. Dios bendiga a David. Y le voy a pedir que se ponga de pie y lea ese versículo. Como está escrito, a Jacob, A Esaú. Amén. ¿Qué fue lo que leyó mi hermano? Dice, como está escrito. Escrito está. Ahorita. Escrito está. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Cuando hemos sido llamados por Dios, su llamamiento, quiero decirles, es un llamamiento santo. Dios en su misericordia extiende ese llamamiento santo. La voluntad de Dios sería de que todo el mundo lo conociera, que todo el mundo tuviera el corazón dispuesto para oírlo y salir de las tinieblas. Ese es el deseo de Dios. Pero lastimosamente, el corazón del hombre se rehúsa, o el corazón del ser humano se rehúsa a atender ese llamamiento que es de nuestro Padre, ¿verdad? Un llamamiento santo. Por favor, Juan 8:47. Evangelio de Juan 8:47. ¿Se imaginan? Nuestro Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra allá en Timoteo, dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan a la salvación y después de la salvación tengan el conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Pero lastimosamente dijimos, las personas hoy en día no quieren oír ese llamamiento. Y el verso 47 del capítulo 8 de Juan dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Miren? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y les decía el Señor Jesucristo a los fariseos en aquel tiempo: por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? No sois de Dios. ¿Ven las cosas cómo son? ¿Cuándo es que la persona no oye la voz de Dios? Cuando no tiene corazón para Dios. Vimos que es un llamamiento santo y vimos que dice la Escritura: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué se muestra esa diferencia? ¿Por qué aborreció a Esaú? ¿Cuál era la razón? Porque Esaú no tenía corazón para Dios. Y Dios conoce todas las cosas. Sabe quiénes son los que tienen corazón para Él. Salud. Y los que no tienen corazón para Dios. Él lo sabe. Y Él nos muestra a la luz de la Escritura. Dios nos enseña por medio de su palabra cómo conoce Él a los que son suyos. ¿Cómo nos conoce?
Bueno, nos lo declara, pero acuérdese que Dios es omnipresente, sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas, pero nos muestra, nos da un ejemplo por medio de las Escrituras. Los que son de Dios, ¿qué dice Dios de ellos? Váyanse por favor a 2 Timoteo. Dios conoce a los que son suyos, pero antes de ver Timoteo, quiero que vean este versículo que se vino a la mente. 1 Juan 4:16. Antes de ver Timoteo, perdón. 4:16. 4:16, primera de Juan. Antes de ver Timoteo. Me contestan con un amén cuando ya los tengan. Los de México ya lo tienen. Muy bien. Ok. Juan 16. 4:16. 4:6, primera de Juan. 4:6. 4:6. Y dije 4:16, ¿verdad? Sí. Ok, pero es 4:6. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ya hablando aquí de los santos, mire, nosotros somos de Dios. Todos los que estamos aquí y los que están ahí, todos somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué hace? Nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. No pone cuidado a lo que decimos. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué se conoce el espíritu de error? No pone cuidado, no permite que la gente oiga porque los tiene ¿qué? Cegados, ¿verdad? No les deja, no los permite. Él siempre los tiene vendados los ojos. Pero el que es de Dios, la voz de Dios, oye. La voz de Dios. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, mis hermanos, sí puedo decirles, díganme, ¿cómo Dios conoce a los que son suyos? ¿Cuál es la razón bíblicamente que Dios nos da para conocer a los que son suyos y para que nosotros como creyentes, sabedores de la palabra, nos demos cuenta también de aquellos que tienen corazón para Dios? Porque dijo Pablo, en mi partida, cuando yo parta, muera, van a entrar entre vosotros personas que no van a perdonar a las ovejas y van a ser lobos rapaces que van a entrar a la congregación con el único propósito de aprovecharse. Y por eso tenemos que tener las antenitas bien puestas, ¿verdad? Paraditas ahí para darnos cuenta de ese tipo de personas que entran, que solo quieren aprovecharse de las ovejas de Dios. ¿Cómo podemos entonces encontrar esta cosa y darnos cuenta de esto? Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el verso 19. ¿A dónde íbamos? Segunda de Timoteo 2, 19. Vamos a ver gente que lo único que le va a interesar es lo económico. Va a haber gente que solo eso, solo lo económico les interesa y ahí está todo. Que miren una ayudita, que miren una ayudita, que miren una ayudita y tantas ayuditas y todo el tiempo ayuditas. ¿Ya estamos ahí?
Dice 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué es lo que hace Dios? Pone el fundamento ante nosotros con firmeza, para que por medio de eso analicemos lo que Dios nos enseña. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo los conoce? ¿Cómo conoce el Señor a los que son suyos? Y esta enseñanza no es porque Él no los conozca, sino es para nuestro aprendizaje, para que nosotros los conozcamos. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de toda iniquidad. Apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo los conozco? Apártese de toda iniquidad el que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo los conoce? Ese es el sello que Dios declara para que ustedes y yo nos demos cuenta. ¿Y ese sello cómo se llama? Una persona, póngale, hizo cosas malas en el mundo, pero luego viene al Señor y cambia y deja la iniquidad y se vuelve una persona obediente para Dios. ¿Cómo se le llama eso? Arrepentimiento. ¿No estábamos hablando de eso? Es arrepentimiento. Antes éramos cosas tremendas, ¿verdad? Si vieran los leones que estamos amarrados aquí, ¿verdad? Tremendos, personas tremendas allá afuera, que éramos terribles sin Dios. Pero un día venimos y nos dolió toda esa actitudes que ayer teníamos, todas esas negruras y maldades que habían en nosotros, y pasamos haciendo tanto. Y yo quiero decirles algo, aprovechando el momento, que no tenemos que vivir por las experiencias de otros. Las experiencias de otros no tenemos que agarrar regla de vida para nosotros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si alguien tuvo una experiencia en Dios, bueno, es su experiencia, pero yo no voy a agarrar eso para aprovecharme de algo. Dijo un predicador que había tenido 8 o 9 años para poder entender la palabra y dejar la iniquidad. ¿Se acuerdan? Ahora yo les puedo decir, pero eso no nos ayuda. Yo les puedo decir parte de mi experiencia y les puedo decir, mi experiencia fue de la noche a la mañana. En la noche a las 8 de la noche yo estaba recibiendo a Cristo, una persona terrible, un león completo, y lo amarró el Señor, y desde esa noche se acabó todo. Al siguiente día era una nueva persona, se acabaron las drogas, se acabó todo, la música y todo, terminó todo, y al siguiente día era una persona nueva. Una noche bastó para que aquello sucediera. Amén. Son experiencias que vive cada quien, pero de esas experiencias no agarremos excusa para nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Cuando la persona hace, dice, pues sí, mire, esta persona hizo y yo voy a hacer así. No hagas eso. No tomes de esas experiencias. Abre tu corazón a la realidad de Dios. Por eso les puse mi ejemplo. De la noche a la mañana se acabó todo. Todo se acabó, y ahí está mi esposa. Tenía una canasta de madera, de esas tejidas, así llena de cassette, de todo eso. ¿Sabe qué hice? Echarlos a la basura, al inodoro. Ahí eché todo. Se acabó, y dije yo, se acaba esto. Y comencé una vida nueva. Comencé una vida diferente. A buscar la palabra, a conocer a Dios y a meterme en Dios. Y la gente se quedaba que de la noche a la mañana, y me querían, habían unos testigos por ahí cerquita, y miraban el cambio, el testimonio, y ellos me querían jalar para ellos, y yo discutía con ellos la palabra y sin saber mucho. Pero Dios tiene sus propósitos. Por eso no tomemos experiencias de otro. Nuestras experiencias son propias. Nuestro corazón debe de ser
propio y nuestras propias experiencias. Dios va a hacer contigo lo que Él quiere hacer. Para lo que fuiste diseñado, no te apoyes en las experiencias de otro. Tú ten tus propias experiencias con Dios, y eso es lo importante. Conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apartémonos de todas las cosas que estorban, porque esas cosas van a traer consecuencias más tarde. Quiero decirte que más tarde vas a sufrir las consecuencias. ¿Se recuerdan de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios testifica. ¿Y sufrió las consecuencias? Las sufrió. Y duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes y yo somos representantes de Dios. Y Dios no puede, oiga bien, Dios no puede pasar por alto tu vida, porque eres un representante de Dios. Eres alguien que iluminas con la luz de Dios. ¿Y qué sucede si tu corazón cambia en un momento y en lugar de iluminar con la luz de Dios, estás mostrando las obras de las tinieblas? ¿Qué sucedió ahí? ¿Puede haber yugo desigual? No puede haber yugo desigual. Entonces, mi hermano, ¿qué respuesta estamos dando al llamamiento de nuestro Dios? Ahora quiero que nos vayamos al libro de Romanos. Dios nos llamó con llamamiento santo. 9:11, ahí donde estábamos. ¿Se recuerdan que ahí estábamos? Romanos 9:11. Ahí estábamos hace un momento. Dice así, ¿ya lo tienen todos? Amén. Muy bien. ¿Qué pues? No había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. ¿De qué estoy hablando aquí? Si ven ustedes el verso 10, dice que una mujer tenía 2 hijos, había quedado encinta. Y de los 2 hijos que Rebeca tenía, que eran hijos de Isaac, Isaac era el padre de esos 2 hijos. Uno de ellos, aún estando en el vientre, Dios lo eligió. ¿Por qué lo eligió? Porque Dios conocía su corazón. Dios conocía el corazón de Jacob y conocía el corazón de Esaú, que no era un corazón para Dios. Dios lo conoce todo. Y vemos aquí, señala el llamado de Dios. Por eso el que oye la voz de Dios es que es de Dios. Y el que no la oye, siento mucho, aunque sea mi hijo amado, mi hija amada, pero si no oye, I'm sorry, lo siento. No es que yo quiera o no quiera, es que Él decide. A veces nos duele, ¿verdad? Cuando yo pienso en mi papá, que se puso un lazo y se colgó y me hablaron y estaba meciéndose en el lazo con la lengua de fuera ahí. ¿Qué puedo hacer? Era mi papá. Me dolió en el corazón. Pero ¿a dónde cree usted que va a parar? No es cosa mía. Yo no quería eso, ni deseaba esas cosas, pero el propósito ya está aquí, conforme al llamamiento de Dios. Dios conoce los que van a oír su llamado y ponen su corazón a ese llamado. ¿Ve? Entonces, mis amados hermanos, ahí dice que a Jacob amó y a Esaú lo desechó. Lo desechó. Ahora quiero que cada uno de ustedes vea. Si estás aquí y estás escuchando la palabra y la palabra llega a tu corazón y te da entendimiento, es porque Dios te llamó y te tiene un lugar para que tú lo llenes y lo ocupes, no solo aquí en la tierra, no solo aquí,
que hagas el ministerio que te ha llamado, para el que te ha llamado, evangelista, como dijo la profecía, sino piensa en el lugar que está allá preparado para ti, allá arriba. ¿Cuál es el lugar que está preparado para ti? Arriba. ¿Ves los huecos que dejaron los ángeles caídos? Todos los ángeles caídos que se vinieron con Satanás al principio. Una tercera parte de ángeles que desobedecieron. Esos lugares están vacíos. ¿Y quién creen ustedes que van a llenar esos lugares? ¿Ves, mi hermano? No solo aquí es el beneficio, no solo aquí es la bendición, sino lo que espera más allá, todavía en la eternidad. Hay un lugar maravilloso preparado para los santos llamados por Dios. Y ese es tu lugar. Entonces puedo decirte, a Jacob amó y a Esaú lo aborreció. Entre millones y millones de personas, ¿por qué te eligió a ti? Porque me escogió tu corazón. Dígame, ¿qué había en nosotros para que Dios nos haya elegido? ¿Qué había? Corazón para Dios. Era lo que había, ¿verdad? Un corazón que Dios conocía, que iba a arrepentirse. Pero al mirar las obras, ¿qué éramos? Partida de mentirosos, mal hablados, blasfemos, mujeriegos, pendencieros. ¿Y cómo le diríamos a las mujeres? Hombristas, ¿o cómo le diríamos? Peperistas. Peperechas, dice. Imagínense cómo... Esa es la realidad. Pero Dios en su infinita misericordia ahora nos llamó con llamamiento santo y nos tiene ahora en un lugar especial, en un lugar maravilloso. Jacob era elegido por Dios. Pero ahora vamos a ver qué sucedió con Jacob. Mire, Jacob era alguien que Dios eligió. Se llamaba primero Jacob y le dijo, ya no te vas a llamar Jacob. De aquí en adelante te vas a llamar Israel. Le cambió el nombre. Le quitó el nombre de Jacob y lo llamó Israel. Y así le quedó, las 12 tribus de Israel. Ese fue el cambio que papi hizo, ¿verdad? No será más tu nombre Jacob, ahora se llama Israel. Pero ¿qué sucedió con Israel? La mayoría de Israel, ¿qué sucedieron? Se rebelaron. Se rebelaron, contradijeron la verdad. Romanos 10:21. Veamos qué sucedió ahí. Romanos 10:21. Una hoja le pasamos. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día extendió sus manos, las tenía abiertas a un pueblo rebelde y contradictor. Ese era Israel. Nada más creyeron poquitos, los bíblicos, pero todo Israel no quiso creer, se volvió rebelde y contradictor. Ahora quiero que vea el 11:17, ahí donde estamos siempre. 11:7, perdón. 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó. ¿Qué es lo que buscaba Israel? No lo alcanzó. Pero los obedientes, no son los escogidos, sino los obedientes, sí lo han alcanzado. Y los demás fueron. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios puede endurecer a alguien? No. Como a veces dice ahí, ¿verdad? Que Dios los endureció. Dios no puede hacer eso. Dios no puede endurecer a nadie. Ahí se usa la figura, ¿verdad? De el refrán de permisión. Dios no endurece el corazón porque esa es una obra negativa. Y Dios no puede hacer obras negativas. El corazón lo endurecieron ellos. No quisieron oír, obedecer. Y por eso dice la Escritura, ¿verdad? Está diciendo acá, fueron endurecidos, se endurecieron.
Dios no endurece a nadie. No. Es la persona la que se endurece. Jeremías 17:9. Vamos a ver esa parte, cómo es que la persona se endurece. Jeremías 17:5. 17, 9 y 10. 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. ¿Cómo la persona se endurece? Aquí está, mire. Engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué es? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Voy a dar una explicacioncita corta. La mente nuestra, como un vientre, póngale así, como un vientre. Ahí llega toda la información, toda, la del mundo, la de la luz, toda la información buena y mala, llega a la mente. De la mente es el hombre o es el ser humano el que decide qué es lo que va a pasar al corazón. A la mente llega toda la información, lo bueno de Dios, lo maravilloso de Dios, lo perverso del diablo, lo malo del diablo, todo llega a la mente. Pero de la mente ahí hay una parte que es la que el hombre o el ser humano decide qué es lo que va a pasar al corazón. Ahí está el punto. ¿Qué es lo que decidió Israel que pasara? ¿Qué es lo que nosotros decidimos que pase al corazón? Porque acuérdese que de lo que hay en el corazón, eso habla la boca. De lo que hay en el corazón son las acciones que damos. Actuamos, lo que hay en el corazón, actuamos y hablamos. Entonces es lo que llegó a la mente, pero yo permití que de la mente pasara al corazón y ya son las acciones que hago. Entonces, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, ¿verdad? Yo, que escudriño el corazón, la mente. Pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino y según el fruto de sus obras. Maravilloso. Israel no escuchó, no escucharon la voz de su Creador. Quisieron ser como todo el mundo. ¿Qué fue lo que Israel pidió? ¿Se recuerdan? Jehová era su rey. Y ellos dijeron, no queremos a Jehová, queremos un rey humano. ¿Por qué? Porque ellos miraban el mundo y que en el mundo habían reyes y ellos querían ser igual que el mundo. Ellos querían ser igual que el mundo. ¿Qué sucede al creyente que quiere andar imitando al mundo? ¿Qué le sucede? Hoy en día, en este tiempo, ¿qué le sucede si no salimos de las cosas del mundo? Lo que el mundo practica, las creencias del mundo, la adoración del mundo, adorando demonios. Si no salimos de ahí, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede si no salimos de todo eso? Eso es lo que pasó con el pueblo que quiso imitar al mundo, a los de la tierra. Juan, capítulo, primera de Juan, (2:15), 16 y 17. Primera de Juan 2:15. ¿Ya están ahí? Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, las prácticas del mundo, es que miren, ya viene la Navidad. ¡Feliz Navidad!
Es que el 24 de diciembre nació Jesús. ¿Será cierto? No, esa es mentira del diablo. ¿Ha visto usted el 31 de octubre? Lo celebran con fiestas y toda la cuestión. Halloween, el día de las brujas. Mire, todo ese montón de basura que el mundo, y hay, los creyentes andan en nancas ahí. ¡Ay, qué bonito! Andamos celebrando al mundo. Ve, mis hermanos, esas son las cosas que no debemos de seguir, esas tradiciones. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ve? El amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ven, amados hermanos, permanece para siempre. Ahora vámonos a otros dos versículos del mundo. Juan 15, Evangelio, para dejar esto ya quieto. Juan capítulo 15. Juan 15, 18. ¿Qué cree usted que va a hacer el mundo con los creyentes? ¿Ah? El mundo no va a estar de acuerdo con usted ni conmigo, porque enseñamos la palabra. No van a estar de acuerdo con nosotros. El mundo no va a estar de acuerdo con nosotros. 15 y 18, ¿ya están ahí? Dice, si el mundo os aborrece, ¿qué va a suceder? Os aborrece. Sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. 19. Y si fuerais del mundo, el mundo amaría. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Dice el verso 19. El mundo os aborrece. Ahora queda claro entonces esa parte del mundo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Israel no tuvo corazón humilde para oír a Dios. Y vimos el ejemplo. Ahora nosotros tenemos que tener ese corazón humilde para oír a Dios. Si no, nos va a suceder de la misma forma que le sucedió a Israel. Malaquías capítulo 1. Malaquías está antes de Mateo. Es el último libro del antiguo tiempo. Malaquías 1. Verso 2. Vamos a comenzar del verso 2. Malaquías 1:2. ¿Ya están ahí? Ok. Mis hermanos de México, ¿ya están ahí? Ok. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Por qué amó a Jacob? ¿Por qué te amó a ti? Ok, quedemos claros en esa parte. El llamado santo lo hemos recibido. Nos ha amado Dios. Cuando les presento a ese Dios inmensamente poderoso
que no hay límites en Él, ningún límite. No hay límites en Dios. Él puede añadirle a su poder, dígame, es poderoso ya, inmensamente. Y Él puede añadirle 50 veces más al poder que Él tiene, 50 veces más de la misma manera. ¿Y quién se lo puede decir que no? Es ilimitado, es como los números. ¿Tiene fin los números? No. Así también es el poder de Dios, es ilimitado. Para Él no hay nada imposible, nada ilimitado. Todo es posible para Él. Ese ser tan perfecto que no tiene límites en ningún sentido, es quien te llamó a ti y te ha preservado para un propósito glorioso sobre la tierra. Los ángeles querían predicar la palabra y ellos decían que ellos lo iban a hacer mejor y lo hubieran hecho mejor que el hombre. Pero dijo el Padre, no, son los ángeles los que tienen que predicar. Es el ser humano el que le va a predicar al hombre mismo. ¿Ven? Así le plació a Él que seamos nosotros, los seres humanos, que le hablemos a los seres humanos. Si el ángel lo hubiera hecho, ¿usted qué piensa? Lo hubieran hecho mejor que nosotros, ¿verdad? Lo hubieran hecho mucho mejor que nosotros. Pero dijo el Padre, Hugo tiene que ser el que predique. Ahí está. ¿Y quién puede decirle al Padre, por qué haces eso? ¿Por qué has elegido a Hugo? ¿Por qué amaste a Alvin? ¿Por qué amaste a Aldo? ¿Por qué llamaste a Carmen Elena? ¿Por qué a David? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo amé y qué. Bye. Punto. ¿Lo amé y qué? Porque me plació amar a Margarita. La llamé y es mi hija amada. ¿Y qué? A Él le plació. Ahora, ¿cuál es la respuesta nuestra? ¿Qué respondemos a ese llamamiento? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Mire cuánto el mundo, millones y millones de personas en el mundo, y te eligió a ti. Te escogió a ti para que seas el portavoz de su luz. Paquito, te eligió a ti para que tú seas el que declares tu luz, la luz de Dios. ¿Qué respondemos a ese llamado? ¿Piensas que no puede levantar otro para que haga el trabajo que te diseñó a ti? Puede levantar otro, pero Él quiere que tú lo hagas. Y te está dando tiempo. Y te da tiempo. Y te está dando tiempo. Y es grande en misericordia. Y es perdonador para con nosotros. Y nos está dando tiempo de que entendamos y actuemos. ¿Ve qué maravilloso es nuestro Padre? Ve qué maravilla. A Jacob amé y a Esaú, aunque nosotros seamos, mire esto que dice aquí, verso 6. El verso 6 dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Pregunta papi. Si yo soy vuestro padre, ¿cómo me honráis? ¿Cómo lo honraba Israel? ¿Cómo cree usted que Israel honraba a Dios? Eso le está diciendo a Israel. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu señor, ¿dónde está mi respeto? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros los que enseñáis la palabra, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? Los que enseñamos, ¿verdad? ¿En qué te hemos menospreciado? Y el verso 7 señala para Israel, mire, en que ofrecéis sobre el altar pan inmundo. Ofrecéis sobre el altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Verso 8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Mire, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Sí. Mire, Israel vendían los animalitos, ¿verdad? Ponga el cordero, la cabrita, el buey, para hacer los sacrificios, los degollaban y presentaban el sacrificio. Y siempre buscaban el animal perfecto para hacer el sacrificio. Pero en esa época Israel, el animal que ya no podían venderlo, que ya no estaba, nadie se lo compraba porque estaba con una pierna quebrada
o con un ojo que ya no servía, todo chueco el animalito, ese es el que le traían a Dios en presente y le decían: oh Jehová, porque te amamos y te damos gloria, traemos este presente para ti. Y lo ponían ahí y haciendo el alboroto y presentando lo que ya no podían vender, lo que ya no les pagaban bien. ¿Qué estaban haciendo? ¿Traían algo honesto para Dios? Si para Dios tiene que ser lo mejor para Dios, nuestro corazón completo. ¿Qué es lo mejor de nosotros? ¿No es nuestro corazón? Nuestro corazón, démoselo completo, no partido, ni una cuarta parte, ni una tres partes, completo el corazón para Dios, y verá que la gloria de Dios será una bendición a nosotros. Él lo ha prometido, y eso estaban haciendo. Miren, los judíos, en cuanto ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tus príncipes. ¿Acaso se agradará de ti y será acepto, dice Jehová de los ejércitos? ¿Cree usted si un animal de eso se lo lleváramos al presidente? No nos aceptan, nos corren. Nos sacan corriendo a la Casa Blanca, ¿verdad? Ahora pues, dice el 9, ahora pues, orad por favor de Dios para que tenga piedad de vosotros, de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Verso 10, no solo que traían lo malo lo traían, mire, sino que también no hacían bien las cosas. Pero con todo y eso, dice el verso 10, que Dios les recibía aún. Dice aquí el verso 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas y alumbre mi altar en balde? ¿Quién? O sea, no solo que hacían malas cosas, sino que todavía Dios les pagaba por el poco esfuerzo que hacían. ¿Quién dígame los pasos que damos para acá, para venir, para servir? Lo que hizo, testificó mi hermana, ¿verdad? La maravilla que hizo de ese gran milagro y ese testimonio maravilloso para dar gloria a Dios. Por todas esas cosas, Dios nos recompensa a manos llenas por el trabajo que hacemos. Cada paso que usted pega desde su casa para acá y viene a oír la palabra, Dios le recompensa por eso que hace y recibe la bendición por eso. ¿Puede usted creer, a pesar de todo lo que Israel hacía, y todavía ahí vemos que Dios tenía de ellos misericordia? Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ante esta realidad, hemos estado enseñando la importancia vital de que exista en nosotros un cambio genuino aquí. Eso es lo que hemos estado hablando. La importancia de un cambio genuino, un cambio verdadero. Eso es arrepentirse. Hacia una mente y corazón puro, limpio y tierno. ¿Qué es la parte esencial? Humildad. Ser humilde para recibir lo que Dios dice. ¿Cuándo no se es humilde? Cuando Dios dice las cosas y tú dices, no, yo no quiero hacer eso, yo voy a hacer como a mí se me antoja. ¿Eres humilde? No eres humilde. Quieres hacer las cosas como tú dices y no como Dios dice. O sea, quieres hacerte más sabio que Dios y ponerte más arriba de Dios. Si Dios dice, eso es lo que tienes que hacer, amigo, eso hay que hacer. ¿Qué nos impide hacerlo? ¿No cree que la bendición va a ser mejor para nosotros si somos humildes? Sí, va a ser un cambio definitivo, un cambio definido. Lo opuesto a las acciones del mundo. Lo opuesto a las acciones del mundo. Un principio de nuevas acciones. Un principio, vamos a comenzar de nuevo. Nuevas acciones para obedecer por amor a Dios. Si ese cambio no está en ti, te voy a mostrar el ejemplo de lo que va a suceder.
si ese cambio no está en ti. Hebreos capítulo 3. Tiene que estar ese cambio en ti. Hebreos capítulo 3, verso 1. ¿O es que está haciendo calor o yo tengo calor? Hace calor. Ya le está haciendo efecto el fuego en el corazón. Hebreos 3.1, ¿ya están ahí? Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Quién nos llamó? ¿Quién te llamó? Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Verso 9. Donde me tentaron vuestros padres y me provocaron y vieron mis obras 40 años. Miren el camino por donde Dios los llevó a ellos. El trayectoria de que salieron del mar. ¿Se acuerdan cuando el mar se abrió y entraron al desierto? Ese trayecto solo iban a tener que estar caminando en el desierto por 11 meses. Así a pie. 11 meses era el tiempo que ellos iban a tardar para llegar hasta donde Dios los iba a llevar. 11 meses. Dice que por el día una nube les cubría y los protegía del sol. Y por la noche una bola de fuego los guiaba y los llevaba en el camino. Nada más 11 meses iba a ser el trayecto de pasar. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ellos? 40 años estuvieron en el desierto, perdidos, sin rumbo, perdidos, miren, perdidos totalmente. ¿Por qué razón sería? Lo que tenían que haber hecho en 11 meses, nada más, y ya con 11 meses estaban en el lugar donde Dios los iba a llevar, pero ni un año, y ellos estuvieron 40 años perdidos en el desierto. ¿Por qué creen ustedes que estuvieron 40 años perdidos en el desierto? ¿Cuál es la razón de que Israel estuviera 40 años perdido? No oyeron. Exactamente, no oyeron, fueron desobedientes. Desobedientes, anduvieron perdidos, vagando sin rumbo. Y algo más, ¿cuántos salieron de Israel? Ninguno. ¿No? ¿Cuántos salieron? Dice que salieron 600,000 hombres de guerra, aparte de niños, ancianos, todo eso, aparte de eso. 600,000 hombres salieron. ¿Y cuántos entraron al lugar donde Dios les prometió? Solo 2. 2 entraron nada más. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Fueron los 2 que entraron. Todos los que salieron en el desierto quedaron, perecieron. ¿Por qué? Por rebeldes, por desobedientes, por no oír a Dios. Ahí en el desierto quedaron. ¿Quién los destruyó? El diablo, el enemigo los destruyó. Dios no los destruyó. Dios no los castigó. El castigo lo recibieron por sus propias acciones. Sus propias actitudes son las que les hicieron andar perdidos por 40 años y todo eso. Y solo 2 personas entraron, y todos los que nacieron lógicamente en el desierto. Porque en 40 años nacieron muchos, ¿verdad? Todos los que nacieron. Ahora podemos darnos cuenta. Y puedo decirles, hermanos, ¿no creen ustedes que son ejemplos claros para nosotros? Teniendo esta opción y dándonos cuenta cómo Dios nos muestra ahora y nos ha elegido a nosotros y nos tiene en un lugar especial y somos gente especial para Él. ¿Qué quiere Dios de nosotros?
¿Qué creen ustedes que es lo que quiere? Mire, lo que Él quiere es que tú recibas los beneficios de Él. Que tú recibas todo lo que Él tiene disponible para ti. Que seas prosperado en todo. Que crezca, que le creas a Él. Y que vivas una vida en plenitud sobre la faz de esta tierra. Una vida en prosperidad, en triunfo, en victoria, en alegría. ¿No es eso lo que Dios quiere? ¿Quién es el beneficiado si le cree a Dios? Entonces, mis hermanos, si nosotros somos los beneficiados, ¿qué tenemos que hacer? Ven, qué fácil. Y todas las promesas, las bendiciones, los beneficios, las victorias, todo va a abundar para nosotros. Todo va a abundar para nuestras vidas. ¿Por qué querer imitar al mundo? ¿Por qué querer ser como el mundo es? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué? Si ya de ahí salimos y ya hay un arrepentimiento genuino en nosotros. ¿Se recuerdan de Mateo? Mateo 3. Tres 2 y 3:8, y con eso finalizo. 3:2. Mateo 3:2, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Correcto. ¿Qué hay que hacer? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La gloria de Dios se ha acercado. La misericordia de Dios se ha acercado. ¿En la ley estaba la misericordia? No. Escasamente habían. Hay puntos de misericordia que los hombres alcanzaron. Gracia. Pero no era esa la época. Ahora la época es general para todos. Para todos. Su gracia está disponible para todos. Para todos. Se abrió. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven? ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrepentidos. Cambio genuino de pensamientos. Cambio genuino de una mente santa, una mente piadosa, una mente que ama en verdad, una mente que desecha todas las actitudes negativas, desecha todas las actitudes opuestas. Si yo tengo una molestia con mi hermana, ¿qué sucede? ¿Qué actitud es esa? Negativa. Si esa persona que viene ahí me cae mal, ¿qué actitud es esa? Esas son las cosas que tengo que cambiar en mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios me lo enseña. ¿Voy a oír a Dios o quiero oírme a mí? Voy a oír a Dios. Entonces dice, arrepentíos. Diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. El que es mentiroso va a seguir mintiendo. A veces por salir bien, ¿verdad? No nos importa decir las mentiras. Porque me paguen más bien el carro, digo mentiras. ¿Sabe qué es lo que hace el hombre? Le bajan las millas a los carros y ya los venden bien. Eso es lo que hacen. Están engañando a la gente. Por eso entonces, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo lo que es de la área negativa, todo lo que es negativo lo debo de desechar porque soy instrumento de la luz. ¿Qué es lo que reflejo? Reflejo luz. Porque si reflejo otra cosa, no soy de la luz. ¿Ve? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora vea el 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cada uno de nosotros es libre
de decidir lo que quiere hacer. Cada uno de nosotros va a hacer con su vida lo que desee. Pero el consejo